vio décadas antes de que cualquier investigación moderna osara siquiera tocar el tema. En una de sus lecturas más misteriosas, Kayse describió con precisión lo que sucede justo después de la muerte física, un contenido tan impactante que se mantuvo alejado del público por más de 80 años. Según él, el alma no desaparece ni vaga sin rumbo. Hay un orden, un camino, un proceso. Cuando alguien muere, su conciencia no se disuelve, se transfiere, atravesando el velo entre los mundos como quien atraviesa una puerta, pero no una puerta cualquiera. Es un pasaje construido con la suma de nuestras elecciones, pensamientos e intenciones. Kayse decía que muchos se sorprenderían con lo que encuentran al otro lado. No hay cielo o infierno en los moldes que conocemos, sino estados de conciencia compatibles con nuestra evolución espiritual. Y fue justamente eso lo que hizo que fuera atacado, desacreditado y olvidado. Durante décadas, esta lectura quedó guardada en los archivos de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, lejos de los ojos del gran público. Cuando fue redescubierta, investigadores y espiritualistas quedaron en shock. ¿Cómo podía Kayse describir con tantos detalles lo que solo hoy comenzamos a entender a través de experiencias cercanas a la muerte y regresiones espirituales? Él hablaba de un plano entre los planos, un espacio donde el alma reposa, revisa su jornada, comprende sus errores y prepara su próxima encarnación. Llamaba a este lugar Salón de la Revisión, donde ningún dolor físico existe, pero donde somos confrontados con el impacto real de nuestras acciones. No hay un juzgador externo. Lo que sentimos es el reflejo de nuestra propia conciencia despierta. Si estás viendo este video, tal vez sea porque, en el fondo, una parte tuya siempre supo que había algo más. Hay algo que Kayse dijo y que cambió para siempre la forma en que muchas personas ven la muerte. La muerte es solo un cambio de vibración. No es un fin, sino un retorno, un movimiento natural del alma hacia un estado más sutil. Y es por eso que él decía que no deberíamos temer a la muerte, sino a la falta de preparación espiritual para ella. En sus lecturas, Kayse veía el alma como un ser eterno en tránsito constante, una chispa que sale del plano físico, pasa por planos intermediarios y vuelve a la fuente original, cuando esté lista. Si has llegado hasta aquí, continúa conmigo. Las próximas revelaciones no solo te emocionarán, sino que tal vez también transformen tu forma de vivir y de morir. La transición, según Kayse, está envuelta por una presencia luminosa, algo que muchos describirían como ángeles o seres de luz, pero que él llamaba guías del alma. Ellos no juzgan, no imponen, solo acogen y acompañan. Ayudan al alma a desprenderse del cuerpo, calman el espíritu confuso y conducen al primer nivel de comprensión, el de reconocer que murió. Parece simple, pero muchos no saben que partieron, especialmente aquellos que murieron de forma repentina o estaban muy apegados a lo material. Kayse explicó que estas almas quedan por un tiempo en una especie de limbo emocional, donde repiten mentalmente sus rutinas hasta que perciben que algo cambió. Es ahí que los guías surgen e inician el proceso de elevación hacia los planos más sutiles de la existencia. Ese primer plano, según Kayse, es muy parecido al plano físico. Es una réplica energética de la Tierra, donde el espíritu aún percibe formas, sonidos y colores, pero todo con más ligereza. Él decía que este mundo es donde muchos espíritus se estabilizan, curan traumas y se preparan para revisitar sus vidas pasadas. Allí, el alma puede reencontrar seres queridos, guías e incluso almas de vidas anteriores. Y más, Kayse contó que en esta etapa es común que tengamos sueños vívidos con aquellos que ya partieron. ¿Son ellos intentando visitarnos, o somos nosotros visitándolos durante el sueño? Para Kayse, los sueños no son ilusiones, sino viajes reales de la conciencia hacia planos superiores. Todo está interconectado, todo tiene un propósito. En ese plano sutil inicial, también conocido como plano astral inferior, Kayse relataba que cada alma permanece el tiempo necesario para adaptarse a la nueva condición,
no hay prisa. El tiempo, como lo conocemos, no existe allí. Lo que determina la permanencia es el estado interior del alma. Algunas quedan por días, otras por décadas, según él. Las más despiertas, aquellas que buscaron conocerse y vivir con propósito, rápidamente avanzan hacia niveles más elevados. Ya las que partieron llenas de rencores, odio o apego, tienden a permanecer más tiempo hasta que estén listas para seguir adelante. Kaiser resaltaba que esto no es un castigo, es aprendizaje. El alma aprende sintiendo, aprende viendo los efectos de sus acciones en todos los que tocó. Ese es el verdadero juicio, el espejo de la conciencia. Al atravesar esta etapa inicial, el alma entra en contacto con el llamado plano mental. Kaiser describió este nivel como un campo de luz y sabiduría, donde el alma comienza a recordar sus encarnaciones anteriores. Es donde se da el verdadero reencuentro con el yo espiritual. Aquí, ella no solo revive escenas del pasado, sino que comprende el sentido detrás de cada elección, cada dolor, cada victoria. Este es el plano donde ocurre el aprendizaje más profundo y donde las almas más avanzadas se encuentran para planear colectivamente los próximos ciclos de vida en la Tierra o en otros sistemas. Sí, Kaiser hablaba de reencarnaciones en otros mundos, afirmando que nuestra alma es mucho más vasta de lo que podemos imaginar. Esta revelación fue tan audaz para la época que muchos escondieron esta lectura. Kaiser hablaba también de un plano aún más elevado, el plano espiritual, donde habita lo que él llamó conciencia crística. No confundir con religión. Él se refería a un estado de pureza vibracional, donde el amor incondicional es el único lenguaje. En este nivel, el alma ya no siente separación, ego o deseo. Ella se reconoce como parte del todo. Pocas almas alcanzan esta etapa, justo después de la muerte, pues exige un desprendimiento casi total de las cuestiones humanas. Sin embargo, Kaiser afirmaba que todos llegarán allí, cada uno en su tiempo, a lo largo de muchas vidas. El alma, al alcanzar este plano, puede elegir no reencarnar más, volviéndose guía de otras conciencias en ascensión. Para él, ese era el verdadero cielo, un estado de unión con lo divino. Estas visiones de Kaiser sobre el más allá no vinieron de libros o filosofías orientales, aunque comparten puntos en común. Vinieron de un lugar más profundo, de sus propias experiencias en trance, donde accedía directamente a los registros del alma, lo que él llamaba registros akáshicos. Allí veía cada vida como una página de un libro eterno, donde nada se pierde, nada es olvidado y todo puede ser revisitado. Él veía a las almas como viajeros antiguos, cruzando el tiempo y el espacio en busca de aprendizaje, cura y reconexión con su origen divino. Por eso, él decía, la muerte no es un adiós, es un hasta pronto. El alma nunca se pierde, ella solo cambia de estación. Pero no todas las almas siguen este flujo con facilidad. Algunas, según Kaiser, se rehúsan a aceptar que murieron. Son las llamadas almas errantes o presas al plano terreno. Ellas permanecen ligadas a lugares, personas o emociones de las que no consiguieron desprenderse. Muchas veces son percibidas como fantasmas, presencias o sensaciones extrañas en ambientes. Kaiser alertaba que estas almas no son malas, están solo confusas. Presas entre mundos, ellas necesitan de oración, luz y comprensión para seguir su camino. Y aquí surge uno de los mensajes más bonitos de sus lecturas. Cualquier persona puede ayudar a un alma a encontrar la paz. Con intención sincera, oración y compasión, podemos ser puentes entre los mundos. Esta revelación tocaba hondo en la espiritualidad práctica que Kaiser enseñaba. Para él, la conexión entre los vivos y los que partieron nunca se rompe. Es como si estuviéramos en frecuencias diferentes de un mismo campo vibracional. Cuando pensamos en alguien que ya falleció con amor sincero, enviamos energía. Cuando oramos por alguien que ya se fue, abrimos puertas para que él reciba auxilio en otros planos. Y cuando tenemos sueños con aquellos que se fueron, no son solo memorias,
son encuentros reales del alma. Kayse decía que el velo entre los mundos es fino como el soplo de una vela, y que nuestra conciencia, al silenciar el ego, es capaz de atravesarlo con naturalidad. Por eso, él incentivaba prácticas como la meditación, la oración profunda y el cultivo del bien, no como dogmas, sino como puentes espirituales. Muchos relatos de sus lecturas involucraban personas comunes buscando noticias de seres queridos fallecidos, y lo que Kayse revelaba en esos momentos era tan profundo como reconfortante. Él veía, describía e incluso se comunicaba con esas almas en planos sutiles. Algunas estaban bien avanzando en su aprendizaje, otras pedían perdón, enviaban mensajes, buscaban reconciliación. Lo que más impresionaba, sin embargo, era la coherencia de las descripciones. Cada alma era vista en un escenario acorde con su vida interior. Kayse no hablaba de castigos, sino de espejos. Un espíritu violento era visto en ambientes grises, sombríos, donde revivía el impacto de sus actos. Un espíritu compasivo era cercado por luz, paz y guías. Todo reflejaba la vibración del alma, sin juicios externos, sin tribunal divino. Uno de los aspectos más impresionantes en las lecturas de Kayse sobre la muerte era su explicación sobre la continuidad de la misión del alma. Para él, morir no era dejar de actuar, sino cambiar la forma de actuar. Muchas almas continuaban ayudando a sus familias, inspirando proyectos, protegiendo seres queridos. Él decía que el amor verdadero nunca se rompe y que hay espíritus que optan por permanecer cerca hasta garantizar que sus amados estén bien. Y eso explica, según él, muchos casos de presentimientos, intuiciones o coincidencias que salvan vidas. Son manifestaciones sutiles de esas almas en acción. Kayse enseñaba que debemos agradecer a estos guías, reconociendo su presencia y abriendo el corazón para sentir su toque. Pero él también alertaba: hay un límite para esta permanencia. Un alma que se prende demasiado al mundo físico puede atrasar su propia evolución. Por eso, decía ser tan importante permitir que los que partieron sigan su camino. El apego excesivo de los vivos puede amarrar a los muertos. El amor libera, el apego aprisiona, decía él. Por eso, Kayse recomendaba rituales simples de despedida amorosa, donde el sentimiento de gratitud fuera mayor que el dolor de la pérdida, porque según sus visiones, nadie realmente pierde a nadie. La separación es solo temporal, parte de un ciclo mayor de aprendizaje y retorno. Al comprender esto, el luto se transforma en reverencia, y el dolor da lugar a la paz silenciosa de quien sabe que el reencuentro es inevitable. Y este reencuentro, según Kayse, no acontece solo en el mundo espiritual. En muchas lecturas, él describió almas que reencarnaron juntas, en nuevos roles para continuar el aprendizaje iniciado en otras vidas. Un padre puede retornar como hijo, una hermana como esposa, un enemigo como colega de trabajo. El alma viste nuevos cuerpos, pero carga las mismas necesidades de cura y evolución. Por eso, Kayse decía que las relaciones son los mayores laboratorios espirituales que existen. Cada encuentro carga un propósito oculto. Cada conflicto es una oportunidad de resolver lo que quedó inacabado. Y es en este entrelazamiento misterioso de vidas y destinos que el alma crece, aprende y se aproxima cada vez más de su origen divino. Esta visión de la vida como una secuencia de jornadas interligadas tornó a Kayse una figura revolucionaria para su tiempo. En una América aún profundamente cristiana y literalista, él osaba hablar en reencarnación como un ciclo natural del alma. Según sus lecturas, entre una vida y otra, pasamos por etapas de aprendizaje en los planos espirituales, donde analizamos nuestras experiencias pasadas y escogemos, los nuevos desafíos que iremos a enfrentar. Nada es por casualidad, ni el cuerpo que recibimos, ni la familia en la que nacemos. Todo es parte de un gran plan de crecimiento espiritual. Esta revelación cambió la forma en que muchas personas ven el sufrimiento, las limitaciones,
e incluso las enfermedades. Para Kaise, todo eso tiene un sentido, una causa anterior y un propósito futuro. En sus lecturas, él describía que el alma, antes de reencarnar, se encontraba con sus mentores espirituales para revisar las lecciones aprendidas y los puntos aún en desequilibrio. Estos encuentros acontecían en esferas de luz, donde el tiempo no era lineal, sino comprendido como un todo. Era como asistir a una película de todas sus vidas al mismo tiempo, sintiendo las emociones que causó, reviviendo las elecciones que moldearon su camino. A partir de eso, nuevas decisiones eran tomadas. ¿Con quién el alma volvería a convivir? ¿Qué desafíos enfrentaría? ¿Qué dones traería para ayudar a los otros? Kaise llamaba a esto planeamiento kármico. No como punición, sino como oportunidad. El alma no es forzada a nada. Ella elige con base en el amor y en el deseo sincero de evolucionar. Pero Kaise también advertía: cuando reencarnamos, olvidamos estas elecciones. El velo del olvido es parte del proceso, para que podamos actuar con libertad y mérito. Sin embargo, señales son dejadas en nuestro corazón, intuiciones, deseos profundos, afinidades que no sabemos explicar. Él decía que el llamado del alma se manifiesta como nostalgia de algo que nunca vivimos, o como amor instantáneo por alguien que acabamos de conocer. Son pistas, rastros de nuestro pasado espiritual. Kaise creía que, cuanto más nos conectamos con nuestro interior, más recordamos lo que vinimos a hacer aquí, y por eso él recomendaba prácticas como la meditación, el estudio de los sueños y la búsqueda por servir al prójimo. Son estas actitudes que activan las memorias del alma. Un punto delicado pero recurrente en las lecturas de Kaise era el destino de las almas que partieron de forma trágica o abrupta, suicidios, accidentes, muertes violentas. Él explicaba que estas almas pasan por un periodo de confusión, pues la transición fue rota antes del tiempo planeado. En estas situaciones, los guías espirituales actúan con aún más proximidad, ayudando al alma a reequilibrarse. Kaise decía que no existe castigo, pero hay sí un profundo proceso de acogimiento y reeducación espiritual. El alma es enseñada a comprender el impacto de aquello que vivió y lo que aún necesita realizar. Muchas veces, estas almas vuelven rápidamente a la tierra, en situaciones diferentes, para continuar lo que quedó incompleto, no como punición, sino como una nueva oportunidad. Kaise tocaba en temas sensibles con una compasión rara. Él veía al ser humano como un alma en jornada, no como un pecador en busca de redención. Por eso, sus mensajes eran profundamente liberadores. Él decía que todas las almas, sin excepción, tienen origen divino y destino de luz. Incluso las más perdidas, incluso las más endurecidas por el sufrimiento, un día despertarán. Y cuando este día llegue, habrá fiesta en el mundo espiritual. La misión de los vivos, decía él, es mantener esta luz encendida, incluso cuando todo parezca oscuro. Porque cada gesto de bondad, cada acto de perdón, cada oración sincera, genera una onda de luz que ultrapasa dimensiones. Y es esta luz que guía a las almas perdidas de vuelta para casa, para el centro del amor, donde todo comenzó. Un aspecto que pocos conocen sobre Kaise es que él veía la tierra como una especie de escuela espiritual, no un castigo, sino un lugar de experimentación. Él decía que el plano físico es donde las almas más valientes deciden encarnar, pues es aquí que el libre albedrío se manifiesta con mayor intensidad. Aquí sentimos dolor, alegría, pérdida y amor de forma intensa. Y es justamente esta intensidad que hace con que la evolución acontezca con más rapidez. Para Kaise, cada vida es una oportunidad sagrada de aprendizaje. Incluso los errores hacen parte del proceso. No existe caída definitiva, solo pausas temporales en la escalada espiritual. El alma, como él decía, es eterna, pero la vida es breve, y es en esta brevedad que se esconden las mayores oportunidades de transformación. Muchas de las revelaciones de Kaise sobre la vida después de la muerte estaban años luz adelante de su tiempo.
Él describía dimensiones sobrepuestas a nuestra realidad física, donde el alma se movía con base en la frecuencia vibracional de sus pensamientos y sentimientos. Hablaba de ciudades de luz, templos del saber y hogares espirituales, donde las almas se reunían en grupos de afinidad para estudiar, curarse y preparar su próxima misión. Todo era descrito con claridad y detalle, como si él realmente hubiese estado allí. Y de hecho, él decía no solo ver, sino vivenciar estas realidades durante sus estados de trance. Sus relatos eran tan consistentes que hoy muchos estudiosos los comparan con los testimonios modernos de SMs, experiencias cercanas a la muerte, registradas por médicos e investigadores en todo el mundo. Otra revelación que impactó incluso a los más escépticos fue la de que no todas las almas se encarnan exclusivamente en la Tierra. En ciertas lecturas, Kayse mencionaba que algunas conciencias evolucionan en otros sistemas, en planetas donde las leyes físicas son diferentes, pero la jornada espiritual es la misma. Él hablaba de vidas anteriores en Atlántida, Lemuria e incluso en mundos estelares, siempre frisando que estos locales no eran fantasías, sino realidades espirituales que coexisten con la nuestra. Aunque evitase alimentar el sensacionalismo, él no negaba estas posibilidades. Por el contrario, decía que el alma es multidimensional y que nuestra conciencia es solo una pequeña parte de quien realmente somos. Para él, entender la muerte era también entender la vastedad de la vida, en todas sus formas, y esta vastedad también incluía el tiempo. Para Kayse, pasado, presente y futuro no eran líneas separadas, sino capas de una misma realidad. Él decía que al dejar el cuerpo físico, el alma gana acceso a estos niveles simultáneamente, pudiendo revisitar el pasado y antever posibilidades futuras. Pero eso no significa que el futuro sea fijo. Por el contrario, él es maleable, influenciado por las elecciones que hacemos ahora. Kayse afirmaba que nuestras decisiones, pensamientos e intenciones alteran el curso de nuestra línea de tiempo. Por eso, decía que la muerte no es una línea de llegada, sino un punto de transición, donde todo puede ser revisado y recomenzado. El libre albedrío continúa existiendo incluso después de la muerte, y es él que define el próximo paso del alma. En este punto, se torna imposible no sentir el impacto emocional de estos mensajes, saber que la muerte no es un fin, sino un portal, que nuestras acciones tienen peso real, que el amor atraviesa dimensiones. Kayse no quería asustar, él quería liberar. Liberar del miedo, de la culpa, de la ignorancia sobre quién realmente somos. Sus relatos no traen fórmulas listas, sino invitaciones a la conciencia. Él no pedía fe ciega, sino apertura de corazón. Y tal vez sea eso lo más revolucionario. Al hablar de la muerte, él nos enseñaba a vivir mejor, con más presencia, con más compasión, con más sentido, porque cuando sabemos que el alma continúa, todo cambia. Cada gesto cuenta, cada palabra deja marcas, cada vida es una semilla de eternidad. Kayse también hablaba con profundidad sobre los encuentros que acontecen después de la muerte. Según él, una de las primeras experiencias del alma es rever a aquellos que marcaron sus jornadas anteriores. Amigos, familiares, mentores espirituales, todos pueden aparecer en este reencuentro. Pero lo más sorprendente es que muchas veces también encontramos aquellos con quienes tuvimos conflictos. Esto porque el plano espiritual no es solo un lugar de consuelo, sino de reconciliación. Los rencores no resueltos, los resentimientos y culpas no expresados no desaparecen con la muerte. Ellos aguardan por cura. Y este momento de reencuentro, según Kayse, es una oportunidad divina de liberación mutua. Allá, alma reconoce alma, sin máscaras, sin ego. Solo verdad y aprendizaje. En uno de sus relatos más conmovedores, Kayse describió una mujer que había perdido el hijo a un joven. Durante la lectura, él entró en trance y dijo: «Él está bien, está aprendiendo con otros jóvenes como él. Siente falta de usted, pero sabe que su dolor será aliviado». Este momento fue registrado e impactó a miles de personas.
no porque prometía reencuentros milagrosos, sino porque transmitía una verdad profunda. La conexión entre almas no muere. Ella solo cambia de forma. Y eso, según Kayse, debería enseñarnos algo fundamental sobre el luto. No se trata de olvidar o superar, sino de transformar el dolor en amor activo. Amar a quien partió es seguir viviendo de forma más consciente, sabiendo que estamos ligados en planos que los ojos no ven, pero el corazón siente. Otra idea poderosa traída por Kayse fue la de que el alma carga consigo un registro vibracional de todo lo que vivió. Este registro moldea el cuerpo que tendremos, los desafíos que enfrentaremos, las virtudes que ya dominamos y los dones que traemos al nacer. Para él, entender eso es asumir la responsabilidad espiritual por la propia existencia. Somos co-creadores de nuestro destino aquí y después de la muerte. Esto no excluye el misterio, pero nos da poder. Cuando miramos para la vida con esta lente, percibimos que todo tiene un motivo. Cada enfermedad, cada pérdida, cada encuentro, es un espejo de lo que el alma necesita vivir. Y al aceptar eso con humildad, nos liberamos de la idea de que somos víctimas del azar. No somos. Somos almas en misión. La misión, según Kayse, no termina con la muerte. Ella solo cambia de escenario. Él hablaba que muchos espíritus asumen tareas en los planos espirituales. Algunos ayudan en el rescate de almas recién desencarnadas, otros inspiran ideas en científicos y artistas, otros aún se dedican a proteger niños, guiar familias o sustentar comunidades en oración. Él decía que los grandes movimientos espirituales en la Tierra tienen apoyo directo de conciencias desencarnadas. Son legiones de almas trabajando para elevar el planeta, incluso sin ser vistas. Y muchas de estas almas fueron un día personas simples. Esto revela una verdad transformadora. Nadie es pequeño de más para hacer la diferencia, ni en esta vida ni después de ella. Kayse nos enseña, con su ternura firme, que todo lo que hacemos tiene eco en lo invisible. Nuestras intenciones, nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos, moldean realidades en otros planos. Cuando cultivamos odio, generamos formas pensamiento densas que se arrastran incluso después de la muerte. Cuando cultivamos amor, creamos puentes luminosos que nos elevan y elevan a los otros. Y esta es tal vez la mayor lección de todas. La vida después de la muerte no comienza después de la muerte. Ella comienza ahora, con cada elección que hacemos. Vivir con propósito, amar con conciencia y perdonar con sinceridad es preparar el propio camino entre los mundos. Es escribir, con cada acto, la senda que el alma seguirá cuando este cuerpo descanse. Y eso, según Kayse, es el verdadero despertar espiritual. En las lecturas de Kayse, el alma no es un concepto abstracto, es una realidad viva, pulsante, con deseos, memorias y propósitos. Él creía que, al comprender quiénes somos de verdad, perdemos el miedo a la muerte, porque pasamos a ver el cuerpo como un instrumento, no como la identidad final. El alma, según él, es eterna, pero escoge encarnar para aprender a amar en diferentes contextos. Kayse decía que ya fuimos hombres y mujeres, pobres y ricos, víctimas y verdugos, santos y pecadores. Todo para aprender a amar sin condiciones. Y es este bagaje de experiencias que llevamos con nosotros después de la muerte. Nada se pierde. Cada gesto de ternura, cada arrepentimiento sincero, cada perdón ofrecido, todo es registrado como luz en el tejido vibracional del alma. Por eso, él decía que la mayor preparación para la muerte es la vida bien vivida. No perfecta, sino auténtica. Vivir con conciencia, incluso en los errores, nos torna más ligeros. Y esta ligereza espiritual es lo que facilita la transición después de la muerte. Kayse recomendaba que cada persona hiciese un ejercicio diario, al final del día, rever sus acciones y pensamientos con honestidad, no como juzgamiento, sino como espejo. Este hábito, según él, fortalece la conciencia del alma y prepara el espíritu para reconocerse a sí mismo en el momento del pasaje.
Porque como él decía, nadie escapa de sí mismo. Lo que somos en esencia nos acompañará siempre. Por eso, es sabio comenzar ahora el proceso de cura, antes de que el cuerpo se desligue y el espíritu precise enfrentar todo sin el filtro de lo material. En muchas de sus lecturas, Kayse abordaba el momento exacto de la muerte como un desligar suave, semejante a adormecer. Pero decía que, para aquellos que resisten a la propia conciencia, este proceso puede ser confuso e incluso doloroso. Por eso recomendaba que se cultivase paz interior en vida, no como fuga, sino como preparación. Él comparaba la muerte a atravesar un río. Si estamos cargando muchas piedras, el recorrido es difícil. Si soltamos los pesos, flotamos. La metáfora es simple, pero poderosa. La muerte, por lo tanto, no es un evento súbito y aislado, sino el reflejo de todo lo que construimos internamente. Es por eso que, según Kayse, personas espiritualmente maduras acostumbran tener muertes serenas, mientras aquellas que vivieron en negación enfrentan perturbaciones en los primeros momentos del más allá. Él también afirmaba que, en los días u horas que anteceden a la muerte, muchas almas ya comienzan a desplazarse parcialmente para el otro lado. Es lo que explica visiones de parientes fallecidos, conversaciones con seres invisibles o aquella paz misteriosa que muchos demuestran poco antes de partir. Kayse describía este fenómeno como la preparación vibracional del alma. El espíritu va desapegándose lentamente del cuerpo y en algunos casos ya comienza a vivenciar el plano espiritual antes incluso de que la muerte física ocurra. Es como si el velo entre los mundos se afinase hasta casi desaparecer. Muchos enfermos relatan haber visto luces, oído músicas o sentido una presencia amorosa alrededor. Señales, según Kayse, de que los guías espirituales ya se estaban aproximando para acoger el alma. Tal vez por eso, él insistiese tanto en que viviésemos de forma consciente y alineada con el bien. No por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Kayse no hablaba en cielo o infierno como lugares definitivos, sino como estados del alma. Él decía que el infierno es vivir preso al ego, al resentimiento, a la culpa, y que el cielo es vivir en comunión con lo divino dentro de sí. Estos estados no surgen después de la muerte, ya existen dentro de nosotros, aquí y ahora. La muerte solo revela con más claridad aquello que cultivamos. Por eso Kayse nos invita a transformar nuestro mundo interior mientras estamos vivos, para que, cuando el momento llegue, podamos atravesar el umbral con ligereza, confianza y la certeza de que la vida, en su esencia, jamás termina. En una de sus lecturas más conmovedoras, Kayse afirmó que no existe un alma siquiera que esté irremediablemente perdida. Incluso las conciencias más endurecidas, sumergidas en sombras y confusión, aún poseen dentro de sí una chispa de luz, y esta chispa nunca se apaga. Él decía que, en los planos espirituales, existen legiones de guías y entidades dedicadas exclusivamente al rescate de estas almas. El proceso puede llevar tiempo, hasta siglos en nuestro tiempo terrestre, pero siempre hay esperanza. Ningún dolor es eterno, ningún error es mayor que el amor divino. Esta visión profundamente inclusiva rompe con la idea de condenación eterna y ofrece una nueva perspectiva, la de un universo donde todo conspira para la cura, para el retorno del alma a su origen de luz y sabiduría. Kayse enseñaba que incluso en el más allá continuamos creando nuestra realidad con los pensamientos que alimentamos. Un alma que cultiva culpa y miedo después de la muerte puede acabar aislándose en esferas vibracionales densas, mientras otra que irradia gratitud y compasión se eleva con facilidad para planos de paz. Él explicaba que el pensamiento es la sustancia del mundo espiritual. Él moldea el ambiente, atrae compañías y define experiencias. Por eso, no basta solo con morir en paz. Es preciso aprender a vivir en paz con los propios pensamientos. Kayse sugería que cada alma debería cultivar una mente clara, sincera y amorosa aún en vida,
pues eso determinaría la calidad de la jornada después de la muerte. No como un dogma, sino como un preparo natural de la conciencia. Él también decía que, en ciertos casos, el alma reencarna rápidamente, como una respuesta inmediata a un aprendizaje inconcluso. Estas reencarnaciones son marcadas por fuerte sentido de misión, maduración precoz y una profunda conexión con el mundo espiritual. Niños que demuestran dones extraordinarios, memorias de vidas pasadas o comportamientos inusuales, muchas veces son almas que retornaron con urgencia. Kayse alertaba para que estos niños fuesen acogidos con sensibilidad, pues cargan bagajes que la mente racional aún no comprende. Él veía en ellos una señal de que la humanidad está en un proceso de aceleración espiritual, donde muchas almas están encarnando con el propósito de ayudar a la Tierra en su transición para un nuevo nivel de conciencia. Otro punto revelador es que, para Kayse, la muerte no separa las almas comprometidas con una misma misión. Él decía que grupos espirituales acostumbran reencarnar juntos diversas veces, en diferentes formaciones y circunstancias. Familias, comunidades e incluso pueblos enteros pueden estar ligados por vínculos de aprendizaje colectivo. Este conocimiento explica por qué sentimos afinidad inmediata con ciertas personas, o por qué determinados vínculos parecen sobrevivir a cualquier distancia. El alma reconoce, el alma recuerda. Según Kayse, los lazos del espíritu son más fuertes que los de la sangre, y es por eso que, incluso después de la muerte, podemos sentir la presencia de aquellos con quienes tenemos ligaciones profundas. Ellos continúan a nuestro lado, guiando, inspirando, esperando el próximo reencuentro. Al comprender todo eso, se torna imposible no repensar el propio modo de vivir. Si el alma es eterna, si la muerte es una transición, si nuestras acciones moldean destinos más allá de lo físico, entonces vivir es mucho más que sobrevivir. Es un acto espiritual. Kayse nos invita, con sus palabras suaves y firmes, a vivir cada día como si estuviésemos construyendo un camino para el más allá. Porque estamos. La vida no es un azar, sino un proyecto, un llamado, un ensayo para algo mayor. Y cuando entendemos eso, el miedo a la muerte se disuelve. En el lugar de él, surge una serenidad nueva, la de quien sabe que está exactamente donde debería estar, haciendo lo que precisa ser hecho, y que, cuando el momento llegue, será recibido por brazos invisibles, pero familiares, del otro lado del velo. En el cierre de muchas de sus lecturas, Kayse acostumbraba a repetir una frase simple pero poderosa: que la luz te guíe hasta donde tu alma desea ir. Era su modo de recordar que incluso con todo el conocimiento espiritual, la elección final es siempre del alma. Nada es impuesto, ni aquí ni después. El camino del alma es una danza entre libertad y responsabilidad, entre amor y conciencia. Kayse no quería que las personas se apegasen a dogmas, sino que despertasen para una verdad mayor, la de que somos viajeros eternos, explorando mundos visibles e invisibles, aprendiendo, errando, amando y retornando siempre a la fuente de donde vinimos. Al comprender eso, la muerte pierde su peso sombrío. Ella se transforma en un puente, y atravesar ese puente, según él, es como volver para casa. Tal vez por eso Kayse nunca haya hablado de la muerte con miedo. Había en sus palabras un respeto profundo, pero también una familiaridad serena. Él veía la vida después de la muerte como una continuación lógica, natural, de quiénes somos. Y al transmitir estas verdades con tanta humanidad, él abrió puertas para que millones de personas mirasen para la espiritualidad con nuevos ojos, más libres, más conscientes, más conectados. Sus mensajes ultrapasan religiones, creencias o culturas. Ellas tocan directamente el corazón, porque hablan de aquello que todos nosotros en algún momento precisamos encarar, el misterio de lo que viene después. Y al hacer eso, Kayse nos entrega más que respuestas. Él nos ofrece paz. Y tal vez la mayor paz venga de la idea de que nadie está solo, ni en vida, ni después de la muerte. Estamos todos cercados por guías, por seres queridos, por almas con quienes dividimos historias eternas.
Cada oración es oída, cada pensamiento de amor llega donde precisa llegar. Cada lágrima sincera se transforma en cura. Kayse veía el universo como un organismo vivo y consciente, donde todo está interligado, nada se pierde, nada es en vano. La muerte en esta visión es solo un paso para dentro de algo mucho mayor, algo que ya está dentro de nosotros, esperando para ser recordado. Y este reconocimiento, esta memoria, es lo que transforma la espiritualidad en algo vivo, presente, práctico, no como fuga, sino como luz en el camino. Al final de su vida, Kayse no dejó fortunas, ni templos, ni fama en el sentido tradicional, pero dejó algo mucho más valioso, una herencia espiritual que continúa despertando conciencias décadas después. Sus palabras atravesaron el tiempo porque vinieron de un lugar donde el tiempo no existe. Vinieron del alma. Y cuando tocan otras almas, despiertan algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Es un llamado, un susurro del espíritu, un recuerdo olvidado de que somos mucho más que este cuerpo, este nombre, esta existencia, y que cuando este ciclo se cierre, estaremos listos para continuar, con más conciencia, más amor y más luz. Si usted sintió algo diferente oyendo todo eso, tal vez sea porque este mensaje no era solo para su mente, era para su alma. Y si tocó su alma, no guarde solo para usted. Comparta. Alguien que usted ama puede estar precisando oír exactamente eso hoy. Y si aún no se inscribió en el canal, haga eso ahora, porque aquí revelamos los mensajes que estaban adormecidos esperando el momento cierto para despertar. Tal vez hoy haya sido ese momento.